Y hoy tenemos a un invitado maravilloso, el señor Nacho Maldonado. Se los quiero presentar y vamos a aprovechar cada minuto de este programa. Muy bien, muy bien. Pues muy buenas noches, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Encantado y honrado de estar contigo. No, hombre, es un placer tenerte en el programa. Y bueno, pues experto en ideología, naturopatía, herbolaria, nutrición clínica, medicina tradicional china, temazcal. Qué bárbaro, tienes muchas credenciales. Sé que has vivido una vida de mucho descubrimiento, de mucha profundidad, y pues queremos escucharte, Nacho. Como decías, tengo 27 años, empecé con el consultorio en el 93, 94, y bueno, básicamente mi forma de acercarme a la medicina fue por medio de ser paciente de un iridólogo que me formó, que me eligió y que me pasó la información, y después me aventó al río y me dijo: ahora tienes que nadar tú y tienes que hacerlo a tu manera. Yo para eso era músico profesional, me dedicaba a la música, vivía de eso, la pasaba en los aviones y en los shows. Estudié efectivamente con este primer médico que hacía iridiología y que creo que me dio una visión muy interesante del cuerpo, de toda la fenomenología de los órganos y una visión muy particular. Después de eso tomé un diplomado en medicina natural, que fue como interesante porque empecé a meterme más en lo que tenía que ver con fisiopatología, fisiología, anatomía, etc. Luego estudié 4 años de medicina tradicional china con Roberto González, y por suerte se abrió un curso ahí de bencaología, el primer diplomado de bencaología, que es herbolaria china, y entré a estudiar esto, que fue como digamos que una generación pionera, y ahí encontré mucha fascinación con toda la sabiduría de los chinos y con el saber consagrado de esos 5.000 años ininterrumpidos. Y como tesis hice una confrontación del modelo chino, pero con la herbolaria mexicana, y estudié para tener una licencia como iridiólogo. De repente doy consultas fuera del país, entonces necesitaba una licencia y estudié en la Universidad de Bernard Jensen iridiología y naturopatía. La naturopatía es una forma de estudiar medicina, digamos que es una medicina natural un poco más seria, un poco más amplia, y siempre me mantuve básicamente en lo que es nutrición clínica, que me parece una forma fundamental de conservar la salud, la herbolaria, y la nutrición ortomolecular, que tiene que ver con toda la complementación, la suplementación, y pues aquí andamos ya. Esto fue en el 93, 94 que abrimos el consultorio de la planta médica, y al mismo tiempo, como en el 95, probé un temazcal y me encantó la herramienta, y puse uno y fue de los primeros en la Ciudad de México. Siento que es una herramienta que tiene unos principios extraordinarios, y yo, mientras más me meto, más encuentro una forma tan amplia de poder curar y poder trabajar con la gente, ¿no? Todos los mecanismos de regulación térmica me resultan muy interesantes, que viene desde la parte de la exposición al frío, la exposición al calor, pero sobre todo por la forma que tenemos de poder entender la herbolaria ahí adentro, ¿no? Digamos que no solamente en el té o en las gotas o en las cápsulas, sino poder de repente respirar esta fórmula de plantas. Y ahí me fui metiendo, en lugar de hacer fórmulas, me metía con una sola planta, y por medio del vapor fui entendiéndolas y comunicándome un poco más con ellas, como para poder entenderlas y poder, sobre todo, probarlas para poder comunicarlas y para poder recetarlas, ¿no? Entonces, la forma de entender la herbolaria fue sobre todo por medio de probar cada una de las plantas por separado, en algunos casos hasta llegar a la intoxicación, para saber cuál era la dirección, cuál era el sabor, cuál era la temperatura, y esto me tomó muchos años, y después ya empezar a formular, que es como el siguiente paso. Pues mira, hay que nombrar que México es el tercer país en biodiversidad y en plantas, ¿no? Desde el punto de vista etnobotánico. Entonces, te puedo contar que primero está China, luego está la India y luego está México. Incluso tenemos una mayor biodiversidad catalogada que en el Amazonas, ¿no? Entonces, no más bien como que a la hora de usar las plantas, ¿no? De repente dije, bueno, ¿por qué seguir usando el Chuan Shong si tenemos la ruda?
y por qué seguir utilizando el astrágalo si tenemos la raíz de la fuerza, y por qué seguir utilizando, no sé, la Angélica Tanquist, tenemos la raíz de Barbasco, y me puse a estudiar en ese sentido, ¿no? O sea, no fue tanto como confrontar, a lo mejor es una mala palabra la que usé, sino más bien como utilizar el sistema conceptual chino, pero con toda la farmacopea mexicana. Entonces, en la herbolaria, en la parte de la complementación y de los suplementos, sucede mucho eso, ¿no? Que no sabes bien qué te estás tomando y por lo mismo no sabes bien qué estás recetando. Entonces decidí armar una línea, un catálogo de productos, que ahora son 47 productos, que tiene una parte muy bonita, que es así como de la que estoy muy orgulloso, válgame el término, porque es como son 16 fórmulas que hice, como para canales y colaterales de todo el cuerpo. Y luego tiene una parte que tiene que ver más con lo ortomolecular, con vitaminas, con minerales, con probióticos, enzimas, algas orgánicas, etc. Y eso como que amplió un poco el objeto de estudio, y a mí que siempre me ha gustado mucho estudiar, me tiene muy contento, he tenido muy buen resultado con eso. Hay algunos otros médicos que lo recetan, pero pues ahí están a la orden de todos. Platícanos un poquito más, por favor, Nacho, acerca de la iridología. ¿Cómo funciona? Sí, mira, la iridología funciona por medio de canales y colaterales, impulsos bioeléctricos. Tenemos que entender que podemos ver el todo en la parte y podemos ver la parte en el todo. Y claro, cuando hablamos de repente de los ojos, son una ventana de expresión de lo que está pasando en el cuerpo por dentro, ¿no? Hay gente que es especialista, por ejemplo, en otra microárea que podría ser, por ejemplo, una ventana de expresión que sería la planta de los pies, las palmas de las manos, el pabellón auricular, y que conectan el todo con la parte. Entonces, la lengua. La lengua también, la lengua la vemos siempre en todas las consultas y te va dando. Son técnicas que requieren de mucho tiempo y de mucha práctica, ¿no? Sí. O sea, particularmente la iridología, porque de repente ver el cuerpo en un toroide, ¿no? O sea, como que rompe, hace falta como mucha creatividad e interpretación, intuición y sobre todo práctica, ¿no? Porque sí, ver de repente el cuerpito humano como lo conocemos y lo podemos dibujar reflejado en esta como dona, pues cuesta un poco. Sin embargo, gracias a ella yo me he dado cuenta de repente de lo que tiene que ver con la resonancia de unas áreas con otras, ¿no? Entonces esto funciona por medio de una forma de diagnóstico, o más técnicamente sería como una forma de evaluar los tejidos, en donde si quieres ver el lado derecho del cuerpo, ves el lado derecho, el ojo derecho, y el lado izquierdo, el ojo izquierdo, ¿no? Si quieres checar el hígado, tienes que irte al ojo derecho. Si quieres checar de repente el páncreas, el ojo izquierdo. Y es muy interesante como forma de evaluación, y en la que también encontramos que hay, así como los ayurvedas hablan de los doshas, en iridiología entendemos que hay dos tipos fundamentales de iris, que es el iris azul, que tiene que ver con los nórdicos y con los vikingos y con toda la Europa nórdica, y el ojo que tiene que ver más con el ojo café, que podría ser el ojo maya o el ojo de todo América hacia abajo, ¿no? Y lo que viene después son híbridos, tienen que ver con mestizajes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que para un ojo azul hay un tipo de preponderancia, hay una forma de patología clásica y hay una forma de tratarlo, ¿no? Entre otras, te das cuenta de que el ojo de los mexicanos daba para mucho más de lo que estamos viviendo, y eso es un tema dramático, ¿no? O sea, que te das cuenta que el tipo de constitución, que es una cosa que puedes ver en iridiología, de un mexicano promedio, pues daba para superar los 100 años, ¿no? Estamos muriendo de diabetes a los 55 y envejeciendo a los 65, ¿no? Oye, Nacho, y la nutrición, platícanos un poquito cómo la manejas, qué es lo que recomiendas y cómo la enfocas. Mira, yo creo que es la primera forma de mantenernos sanos, ¿no? Que una gente que realmente se alimenta bien y que tiene un buen trato consigo mismo y que se mueve, y que si practica Qigong, pues mucho mejor, ¿no? Pero la gente que está bien, que es amada, que tiene buenas relaciones y que se alimenta bien, es gente que se mantiene generalmente sana. El tipo de recomendaciones que yo hago tiene mucho que ver con los biotipos y tiene mucho que ver, o sea, depende para quién. Digamos que cada pregunta que hiciéramos en esta entrevista, la respuesta podría ser depende para quién, ¿no? Si hablamos de herbolaria, si hablamos no. Pero en general, lo que proponemos es una dieta en donde quitemos intermediarios entre el sol, la tierra y el plato de comida. O sea, quitar edulcorantes, quitar colorantes, quitar saborizantes, quitar conservadores en general, y volver a una dieta en donde yo creo que hoy ya
en un grado de urgencia, nos lleva hacia más una tendencia hacia el veganismo y el vegetarianismo, ¿no? Proponemos básicamente, depende del biotipo, te digo, pero mucho, pues quitar azúcares y quitar sobre todo excesos de carbohidratos, tipos de carbohidratos, dejarlos complejos, quitar los refinados. Trabajamos mucho con pedir a la gente que deje los lácteos, sobre todo los lácteos jóvenes generan mucho moco, y esa es una indicación particularmente atinada para la gente de ojos azules o de ojos cafés, ¿no? Son los mucus forming foods, que son básicamente los que generan moco, con otros grupos como las harinas refinadas, el trigo, el azúcar y digamos que el cottage y la leche y la crema y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo particularmente, ahorita te digo, ando como revisando y estudiando el tema del ayuno intermitente, y antes recomendaba mucho las monodietas, por ejemplo, ¿no? Que es como una revisión del sistema y una limpieza, una depuración, ¿no? Es como que optimizar los sistemas de asimilación al extremo. Y eso siempre con complementación y con herbolaria y todo, tienes resultados muy, muy bonitos. Revisar mucho el tema de las oleaginosas, de las leguminosas, de las semillas y todo eso, y darnos cuenta de que más vale comer bien, de buena calidad, poco, que comer mucho mal, ¿no? Claro. En el caso de los niños es bien distinto a los adultos, ¿no? O sea, yo siento que con los niños hay que tener mucho cuidado, incluso con las dietas vegetarianas o veganas y eso, mucha revisión ahí, porque pueden haber anemias muy rápidas y pueden haber cuadros de desnutrición, ¿no? Es muy fácil que tengas una mala dieta vegetariana, ¿no? Y que te vayas de repente al exceso de harinas, al exceso de lácteos, eso ha pasado mucho. Con los adultos es una cosa distinta, o sea, ya a partir de los 18, 19 años, yo siento que es muy importante que nos demos cuenta de no comer por ansiedad, que es una de las cosas que vemos mucho en el consultorio, ¿no? De repente la cabeza está devorándose eso y el cuerpo ya no lo necesita, ¿no? Tiene que ver con eso. Me llamó la atención y me gustó mucho el curso que das, y particularmente cuando decías, bueno, no coman demasiado, pero incluso no tomen agua, ¿no? O sea, como que la boca vacía, ¿no? Y bueno, pues es que la boca vacía rara vez, ¿no? No paramos de hablar y de comer chicle, de estar metiéndonos cosas. Y aprovechar para una profunda revisión. Ese es un momento muy particular y es un regalo que nos están dando para que todos tengamos un ojo hacia adentro, ¿no? De nuestro núcleo, de la familia más cercana con la que estamos conviviendo, y de revisar todos los modelos, tanto de relación como de consumo. Muy importante que tengamos siempre un pie puesto en el arte. Eso es importantísimo. Creo que sería el último consejo, ¿no? Que todos... ¿Bien puesto en dónde, perdón? El arte. En el arte. En el arte. O sea, siento que todos tenemos... Hay mucha gente que dice, no, yo no soy artista, no, yo soy desafinado, no, yo no puedo. Y todos tenemos que entrar en contacto con alguna rama de esto. Creo que es una forma importantísima de sobrevivencia y de creatividad, ¿no? Y la creatividad del proceso curativo es fundamental.